El cuidado de nuestros sentidos ha llevado a la medicina a especializarse en el cuidado de cada uno de ellos. Por eso tenemos hoy oftalmólogos y cada vez hay más especialistas en oftalmología y en partes cada vez más pequeñas y muy específicas de los ojos. Tenemos los otorrinos, los que nos cuidan a nosotros, nuestros oídos, nuestra parte auditiva. Tenemos los dermatólogos quienes cuidan nuestra piel, toda esa parte que nos permite a nosotros poder experimentar el sentido del tacto. Nosotros nos asustamos muchísimo cuando alguno de nuestros sentidos se siente atrofiado. Nos asusta mucho perder la audición. Nos asusta muchísimo más correr el riesgo de perder la visión. En época de COVID nos asustaba cuando perdíamos el sentido del gusto, cuando nada nos sabía nada, o perder el olfato. Esas cosas siempre asustan mucho porque uno siente que de alguna manera hay una especie como de restricción en el conocimiento del mundo y que hay cosas que ya nosotros no podemos percibir. Aristóteles decía que no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Todo lo que está en nuestra cabeza, todo, alguna vez ha pasado por la vista, por el tacto, por el olfato, por el oído, por el gusto. Todo. No hay nada que no haya pasado por ahí. Y por eso cuando alguna persona nace con alguna limitación física, imaginémonos que nace ciega y que al mismo tiempo nace sorda. Esas personas que tienen esa limitación física, el conocimiento que tienen es mucho más restringido porque es táctil, es a través de la piel, es tocando como aprenden a conocer las cosas. Por eso nos asustamos muchísimo cuando por alguna condición física o por la edad empiezan a minimizar la fuerza de los sentidos. Pero creo que también valdría la pena que nosotros nos preguntáramos a estas alturas de nuestra vida, hoy, con los sentidos que tenemos, que creo que pueden que no sean 100% funcionales, pero nos funcionan, ¿qué tanta capacidad para valorarlo nosotros tenemos? ¿Qué tanto agradecemos el hecho de poder ver, de poder escuchar, de poder sentir todavía los olores, de poder sentir los sabores, de poder tocar y de poder erizarnos en la piel cuando algo nos estremece? ¿Qué tanta valoración tenemos nosotros de nuestros sentidos? O a lo mejor nos hemos acostumbrado tanto a ver las cosas que ya nada nos llama la atención, a escuchar las cosas que ya ningún sonido mueve nuestro corazón, a tocar las cosas que ya no sentimos absolutamente nada, ni los olores, ni los sabores, ni nada. ¿Por qué tendríamos nosotros que esperar a que nuestros sentidos estén amenazados para empezar a valorarlos? ¿Por qué no aprendemos lo que significa el verdaderamente saber ver, el verdaderamente saber escuchar, el verdaderamente saber sentir? ¿Por qué no permitimos que esas posibilidades que nosotros tenemos en nuestra naturaleza nos permitan poder ir muchísimo más allá de lo evidente? Y más allá de lo evidente me refiero a poder ver más allá de lo que se ve, escuchar más allá de lo que se escucha. Que no sea simplemente como el estímulo sensorial, sino también la interpretación espiritual que nosotros podemos llegar a dar en ese sentido. Yo no sé si ustedes recuerdan, hay un texto del Evangelio de San Juan, donde a Jesús se le presenta una vez un ciego. El texto de hoy habla también de un ciego, pero a este ciego, Jesús, el milagro en este ciego no se da de manera instantánea, sino que Jesús lo toca, le echa barro en los ojos y le pregunta, ¿puedes ver? Y dice, sí, veo, pero son como sombras, como árboles que caminan. Lo que significa que no estaba restaurado totalmente, había una limitación todavía. Y Jesús repite el milagro y dice, ahora sí puedes ver. Dice, sí, ahora sí veo con claridad.
Nosotros muchas veces, por lo menos, hemos escuchado la diferencia cuando la gente nos dice es que no es lo mismo mirar que ver. Y nosotros entendemos esa diferencia porque ver es simplemente la parte biológica, física del ojo que permite captar los colores, la luz. Pero es que ya mirar exige con detenimiento, contemplar e interpretar más allá de lo evidente de lo que nosotros estamos viendo. A mí me parece extraño, particularmente extraño, pero muy bonito. Uno de los milagros que más se repiten en la Sagrada Escritura es el milagro de la curación de gente ciega. Y Jesús de hecho llama la atención sobre esa ceguera. Y Jesús dice, porque hay quienes tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Y Jesús lanza una expresión, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea, pero que vea más allá de lo evidente, que vea en la contemplación, que vea en la interpretación. ¿Cómo creen ustedes que María Magdalena vio a Jesús o que los apóstoles vieron a Jesús? ¿Creen ustedes que lo contemplaron con los ojos? Si fue con los ojos, ¿por qué no lo reconocieron? Porque la gente que veía a Jesús no lo reconocía. Se necesitó pasar a otro momento para poder darse cuenta de quién era. En un principio, María Magdalena cree que es el hortelano, que es el que cuida el huerto, que es el que cuida el cementerio. No lo reconoce. Solamente cuando Jesús le dice, no me toques, y le dice, maestro. Los discípulos de Maús no reconocieron a Jesús cuando iba con ellos en el camino, sino después que partió el pan. Los apóstoles que estaban pescando, solo después que sacaron la redada de peces grande con la red, el discípulo amado dice, es el Señor, lo reconoce. Eso nos ayuda a nosotros a entender que lo que ellos vieron de Jesús no lo vieron con los ojos. Necesitaron una interpretación, necesitaban una mirada interpretativa. Nosotros somos más de miradas científicas. Nosotros no somos de miradas espirituales ni de oídos espirituales. A nosotros nos miden la capacidad auditiva y nos dicen está bien o ha perdido tanto por ciento, o necesita este audífono, necesita ponerse esto, o necesita una cirugía, lo que sea. Pero nosotros no hemos ahondado en ir más allá de lo que significa ver y oír, contemplar. ¿Dónde está el verdadero milagro? En recuperar la visión. ¿El poder ver nuevamente la luz? No. El verdadero milagro de Cristo no es eso. El verdadero milagro de Cristo está en el reconocimiento. ¿Recuerdan aquel par de ladrones que estaban junto a la cruz de Jesús? Dos miradas distintas. Uno de ellos, que lo vio con los ojos y le dijo sencillamente, si tú eres el Mesías, sálvate y sálvanos. Una forma de verlo. Y el otro le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El otro y tuvo una mirada interpretativa y los dos estaban viendo a Jesús, pero los dos los veían de manera distinta. Uno lo veía con sus ojos físicos y otro lo veía con su interpretación. ¿Por qué nosotros somos tan pésimos, tan malos para poder reconocer la acción de Dios en nuestra vida? Porque nosotros no tenemos esa mirada interpretativa. Nuestra mirada es muy de ciencia. Ah, me pasó esto malo. ¿Por qué tiene que pasarme a mí? No hacemos interpretación de nada. Ah, se enfermó fulano, perdí el trabajo, no me salió bien el negocio. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Esto no tendría por qué pasarme a mí. Y nos quedamos ahí y no pasa nada, no se interpreta nada y ya.
Dios no es un oftalmólogo. A Dios no le interesa simplemente restaurar físicamente la visión de la gente. Dios quiere que cada persona, teniendo su capacidad visual, vaya más allá, interprete lo que ve. Y por eso fíjense ustedes que cuando a Jesús se transfigura en la montaña, dice que sus vestidos se volvieron blancos, resplandecientes y su rostro luminoso. ¿Cómo vieron los apóstoles? ¿Cómo vieron Pedro, Santiago y Juan esa transfiguración? ¿Creen ustedes que la vieron con los ojos? No fue con los ojos. Había una mirada interpretativa que permitía poder descubrir la divinidad y la trascendencia de Jesús. ¿Qué vemos nosotros de la gente? Carne. ¿Qué es la pornografía? Es la mirada biológica y física de alguien, un pedazo de carne que satisface los sentidos. ¿Quién ve personas? El que ve mucho más allá que carne. El que tiene una mirada simplemente biológica solamente ve carne y dice si es carne de la que le gusta o de la que no le gusta. El que ve más allá no ve carne, ve seres humanos y no importa su apariencia física, porque hay una interpretación. Por eso yo les he insistido a ustedes y les he hablado de eso aquí tal vez 2 o 3 veces. Una de las cosas que a nosotros todavía nos hace falta es pedirle al Señor que nos conceda el poder ver como ve Él. Y yo pienso que nosotros, el día que aprendamos a ver como Dios, quedamos abismados o aterrados o abrumados. Pero ya no vamos a ser iguales. Ya no vamos a seguir viendo el mundo igual, ya no nos vamos a seguir viendo nosotros mismos igual. Algo va a pasar. Y lo que va a pasar es que el Señor va a convertir nuestro corazón de un desierto en un vergel, así como convierte el Líbano en un vergel, que es la profecía de Isaías de hoy en el capítulo 29. Muy pronto el Líbano se convertirá en un vergel. Un vergel es un jardín florecido. Allí donde hay esterilidad, Dios lo va a transformar. Allí donde no hay capacidad para descubrir, Dios lo va a transformar. Y dice, aquel día oirán los sordos la palabra del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Habla el Señor de esa limitación, pero no es una limitación física de la que está hablando el libro de Isaías, porque es que el ciego no es el que no ve, el ciego es el pueblo que no entiende. La ignorancia es ceguera. La testarudez es sordera. Cuando uno no es capaz de escuchar nada, cuando uno no obedece nada, cuando uno le vale 5 lo que le dicen, eso es testarudez, producto de la sordera. Y ahí es donde uno necesita pedirle al Señor que le dé la capacidad de poder. Yo quiero escucharte. Yo quiero aprender en medio de todos los ruidos del mundo, descubrir, escuchar tu voz. Quiero en medio de todas las cosas que pueden contemplar mis ojos, contemplar tu rostro, contemplar tu hermosura. Nadie ve a Dios en nada. Eso es pura ceguera espiritual. Pura ceguera espiritual. Que es que yo no veo a Dios en ninguna parte. Eso lo que necesita es restauración visual. Es que yo no escucho a Dios. Eso es pura sordera espiritual. Y se necesita restauración auditiva. Y el Señor lo promete. Voy a convertir el Líbano en un vergel.
El Líbano es la vida suya, la vida mía, el corazón suyo, el corazón mío, que va a pasar de un desierto a un jardín, va a florecer, va a engendrar vida. Pero para que eso suceda, es necesario que los sordos escuchen y que los que están en tinieblas vean. Cuando la palabra de Dios muestra a Jesús sanando sordos y curando ciegos, no es únicamente la restauración física de los sentidos, va mucho más allá. El ciego Bartimeo, que también habla el Evangelio de Juan de él, dice, ese es un texto largo, muy interesante, todo el proceso de la restauración de Bartimeo, porque hay un diálogo sobre por qué Bartimeo nació ciego, si fue por pecados de él, por pecados de su familia, etcétera, etcétera. Jesús viene, lo sana, le restaura la visión física. A Bartimeo le pregunta después, ¿cómo es posible que tú estés ahorita viendo? Dice, un hombre me dijo, me he encontrado un hombre. Le preguntaron, ¿y ese hombre quién es? Bartimeo dice, no sé. Jesús se le aparece nuevamente a Bartimeo y Bartimeo reconoce a Jesús y confiesa a Jesús. Después de la restauración física de su visión, Bartimeo confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. En ese momento fue donde realmente quedó curado. Porque hasta antes de eso, Bartimeo todavía tenía la limitación para poder reconocer. Cuando le preguntaron quién era el que lo había curado, no daba razón, no sabía. La fe es producto de la visualización. No porque la fe entre por los ojos, sino porque la fe nos permite a nosotros interpretar lo que contemplamos y lo que escuchamos. A nosotros nos basta la sordera y la ceguera. Por sordos no escuchamos la voz de Dios. Por ciegos no somos capaces de contemplar nada, ni de admirar nada, ni de agradecer nada, y nos parece todo normal. Pues sí, ahí está mi mamá, pues ahí está la viejita todos los días, y ahí sí, ahí están los hijos míos, ahí está la mujer mía. Pero estamos tan acostumbrados a eso, a verlos físicamente, que no hay interpretación. No hay una mirada más allá que permita interpretar. La visualización y la audición son interpretaciones teológicas de la presencia de Dios en nuestra vida. Yo termino haciéndole una pregunta muy simple. ¿Usted ve a Dios en su vida? ¿Es capaz de darse cuenta la forma como Dios actúa en su vida? ¿O es un ciego empedernido que no ve nada? Al demonio sí lo ve. La gente ve al demonio en todas partes, pero a Dios en ninguna. ¿Por qué capacidad para ver al demonio? Incapacidad para ver a Dios, para contemplar la presencia de Dios. ¿Por qué si hay interpretación para decir esto es del diablo y no hay interpretación para decir aquí está Dios presente? Lo escucha. Cuando usted viene aquí y se sienta y escucha la palabra de Dios, esa palabra de Dios entra por el oído y llega a su corazón. Eso es escuchar. Eso es ser devueltos en nuestra audición. No es sencillamente, ¿y qué trató la palabra? No, no sé. Ni idea. Porque eso significa que sigue habiendo sordera. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.